Vamos, Carolina, no seas aburrida, es tu cumpleaños, insistió Javier mientras le ajustaba la venda sobre los ojos. Javi, llevamos como 2 horas manejando. ¿Ya me puedes decir a dónde vamos?, preguntó Carolina, intentando mantener el buen humor a pesar de la inquietud que empezaba a sentir. Es una sorpresa, mi amor. Te va a encantar, respondió él con una risa que compartió con sus amigos en el asiento trasero. Carolina Mendoza ajustó nerviosamente la venda que cubría sus ojos. A sus 32 años, la maestra de primaria nunca había sido fan de las sorpresas, pero Javier había insistido tanto con este regalo especial que finalmente accedió. Últimamente su matrimonio de 5 años se había vuelto tenso, con Javier pasando cada vez más tiempo con Mateo y Diego, sus amigos de la infancia. El auto finalmente se detuvo. Carolina sintió cómo Javier le tomaba la mano para ayudarla a bajar. «Espera aquí un minuto», le dijo guiándola hasta lo que parecía ser un lugar al aire libre. «No te quites la venda hasta que te digamos». Carolina asintió, escuchando risas ahogadas. Luego oyó el sonido de puertas cerrándose y el motor arrancando nuevamente. Esperó, contando los segundos. 10, 20, 30 segundos. El sonido del auto se alejaba. «¿Javi?», llamó, pero solo recibió el silencio como respuesta. Con manos temblorosas, se quitó la venda. La luz del atardecer la cegó momentáneamente antes de revelar su ubicación. Una gasolinera remota en medio de la carretera. No había nadie más que un empleado mirándola con curiosidad desde la pequeña tienda. «¡Javier!», gritó girando en círculos. «No es gracioso». Buscó en su bolsillo para sacar su celular. Tenía poca batería, pero suficiente para una llamada. Marcó el número de Javier, que contestó al tercer timbre. «¿Ya te quitaste la venda?», preguntó él entre risas. «¿Dónde estás? Regresa por mí ahora mismo», exigió Carolina con la voz quebrada. «No seas tan seria, Caro. Es solo una broma. Encuentra tu camino a casa y quizás desarrolles sentido del humor», respondió él mientras más risas se escuchaban de fondo. «¿Bromeas? Me dejaste en una gasolinera en medio de la nada, sin mi bolsa, sin dinero. Mateo está transmitiendo en vivo tu reacción. La gente te ama. Mira, ya tienes como 100 comentarios», continuó Javier ignorando su angustia. Carolina miró la pantalla de su teléfono. Una notificación acababa de llegarle. Una etiqueta en la transmisión en vivo de Mateo. Con manos temblorosas, abrió el enlace. Lo que vio la dejó sin aliento. Su cara de confusión al quitarse la venda, mientras los comentarios se burlaban de ella. «Ja, ja, ja, mira su cara, típico de una maestra amargada. Tu esposa necesita relajarse, Javi. Vengan por mí, ahora», exigió, con lágrimas de rabia formándose en sus ojos. «No seas dramática. Estamos celebrando tu cumpleaños a nuestra manera. Si quieres regresar a casa, encuentra cómo. O quédate ahí hasta que aprendas a reírte de ti misma». La llamada se cortó. Carolina intentó llamar de nuevo, pero Javier no contestó. Miró a su alrededor. La gasolinera estaba en medio de la nada, con el sol comenzando a ponerse. Su celular mostraba apenas un 15% de batería. Una mujer de unos 50 años salió de la tienda y se acercó con expresión preocupada. «¿Estás bien, muchacha?», preguntó con voz amable. Carolina intentó responder, pero solo pudo negar con la cabeza mientras las lágrimas finalmente rodaban por sus mejillas. «Me llamo Elena. Soy la encargada». La mujer le ofreció un pañuelo. «Ven adentro, parece que necesitas ayuda». Con la poca dignidad que le quedaba, Carolina la siguió al interior de la tienda. Mientras entraba, su celular vibró con un mensaje de Javier. «Feliz cumpleaños, amor. Cuando llegues a casa, celebraremos de verdad. Si es que tienes sentido del humor para entonces». Carolina miró la pantalla con incredulidad. En ese momento, algo se quebró dentro de ella. Este no era el hombre con quien se había casado, y ella ya no era la mujer que toleraría algo así. Elena preparó un café caliente mientras Carolina intentaba controlar su llanto. La pequeña tienda de la gasolinera tenía 2 mesitas al fondo, donde solían sentarse los camioneros para descansar. «Toma», dijo Elena, colocando la taza frente a Carolina. «No sé qué pasó, pero parece que necesitas esto». Carolina envolvió sus manos temblorosas alrededor de la taza caliente. «Mi esposo y sus amigos me dejaron aquí.
logró decir entre sollozos, como una broma de cumpleaños. Elena frunció el ceño, indignada. ¿Broma? ¿Qué clase de broma es abandonar a tu esposa en una gasolinera? Carolina sacudió la cabeza. No es la primera vez que me hace algo así, pero nunca había sido tan extremo, confesó. Dice que soy demasiado seria, que necesito aprender a reírme de mí misma. ¿Reírte de que te dejen tirada sin dinero ni manera de volver? Elena cruzó los brazos. Ese no es un esposo, es un niño malcriado. Carolina miró su teléfono. La batería estaba a punto de morir y Javier seguía sin contestar sus llamadas. Con las manos temblorosas marcó el número de su hermana Luciana. «Lulú, soy yo. Necesito ayuda». Su voz se quebró. «Estoy varada en una gasolinera. Javier me dejó aquí como broma de cumpleaños». «¿Qué? Ese idiota». La voz de Luciana sonaba furiosa. «¿Dónde estás exactamente?» Carolina miró a Elena, quien le señaló un papel con la dirección de la gasolinera. «Estoy en la carretera federal, kilómetro 157, gasolinera El Descanso». «Carolina, eso está a más de 3 horas de la ciudad», respondió Luciana con preocupación. «No puedo ir por ti ahora mismo. El bebé tiene fiebre. Pero te puedo mandar dinero para un taxi. Mi celular está por morir, y ni siquiera sé si hay taxis que vengan hasta aquí», respondió Carolina, sintiendo que las opciones se agotaban. Elena, que había estado escuchando, intervino. «Tengo un cuarto en la parte de atrás. Puedes quedarte esta noche y mañana vemos cómo te regresamos». Carolina dudó, pero su situación no le dejaba muchas alternativas. «Lulú, la encargada me ofrece quedarme aquí esta noche. Mañana me mandas el dinero y veo cómo regreso, ¿sí?» Después de colgar, Carolina intentó llamar a Javier una vez más. Esta vez contestó. «¿Ya vienes por mí?», preguntó ella intentando mantener la calma. «Vamos, Caro, es tarde. Estamos en el bar de Mateo celebrando. Si tanto quieres volver, toma un taxi». «¿Con qué dinero, Javier? Me dejaste sin nada». «Siempre tan dramática», se escuchaban risas de fondo. «Mira, si esto te molesta tanto, quizás deberías quedarte donde estás hasta que se te pase el berrinche. Estamos hartos de tu actitud». Carolina sintió que algo frío se instalaba en su estómago. «¿Estamos? ¿Tú y quién más estáis hartos?» «Todos. Mis amigos siempre dicen que eres una amargada, que no saben cómo te aguanto. Y tienen razón». Las palabras de Javier salían arrastradas. Claramente había estado bebiendo. Esperaba que esta lección te hiciera recapacitar. En ese momento, el teléfono de Carolina finalmente se apagó. Se quedó mirando la pantalla negra, procesando las crueles palabras de su esposo. Elena le mostró una pequeña habitación detrás de la tienda. Era modesta pero limpia, con una cama individual y un baño pequeño. «Era de mi hijo antes de que se fuera a la universidad», explicó. «No es mucho, pero al menos estarás segura». «Gracias», murmuró Carolina sentándose en la cama. «No sé cómo pagarte esto». «No te preocupes por eso ahora». Elena se sentó a su lado. «¿Puedo preguntarte algo? ¿Por qué sigues con un hombre que te trata así?» Carolina guardó silencio reflexionando. Recordó cuando conoció a Javier 6 años atrás. Era encantador, divertido, la hacía reír. ¿En qué momento comenzaron los chistes a sus expensas? ¿Cuándo empezó a sentirse pequeña a su lado? «Supongo que me acostumbré», respondió finalmente. «Cada vez que algo me lastimaba, me decía que era demasiado sensible, que no sabía tomar una broma». «Eso se llama manipulación, mijita», dijo Elena con suavidad. «Te hace dudar de tus propios sentimientos». 5 años de matrimonio. Carolina sacudió la cabeza. «Y me deja tirada en una gasolinera como si fuera basura». Esa noche, Carolina apenas durmió. Repasaba mentalmente los últimos años, cada broma, cada humillación disfrazada de diversión. Al amanecer tomó una decisión. Cuando el teléfono de la tienda sonó y Elena le avisó que era Javier, Carolina ya sabía lo que iba a decir. «¿Caro? ¿Sigues enojada?» Su tono era conciliador, como siempre después de lastimarla. «No voy a volver, Javier. Vamos, no seas ridícula. Fue solo una broma». «Ah, me humillaste en público, me dejaste sin recursos en un lugar desconocido, y cuando te pedí ayuda me insultaste», enumeró ella con una calma que no sabía que tenía. «Eso no es una broma, es crueldad. No puedes dejarme por algo así».
El tono conciliador desaparecía rápidamente. ¿Dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? No lo sé todavía. Pero será mejor que esto. Bien, quédate ahí hasta que madures, gritó él antes de colgar. Carolina devolvió el teléfono a Elena, quien la miraba con aprobación. Necesito trabajo, dijo Carolina con determinación. Al menos hasta que pueda volver a la ciudad y reorganizar mi vida. Casualmente necesito ayuda en la tienda, respondió Elena con una sonrisa. No es mucho, pero te dará tiempo para pensar en tu próximo paso. Carolina asintió, sintiendo una mezcla de miedo y liberación. Su vida había cambiado completamente en menos de 24 horas. Pero por primera vez en mucho tiempo, la decisión había sido suya. Una semana había pasado desde que Carolina comenzó a trabajar en la gasolinera, El Descanso. Sus días se habían convertido en una rutina sencilla: atender a los clientes, acomodar los productos y ayudar a Elena con la limpieza. Las noches las pasaba enviando correos electrónicos a su escuela, explicando su situación y pidiendo una licencia. También había logrado comunicarse nuevamente con su hermana, quien le había enviado algo de dinero y ropa. «Te estás adaptando bien», comentó Elena mientras ambas limpiaban los estantes. «Para ser una maestra de ciudad». Carolina sonrió levemente. «No tengo muchas opciones, ¿verdad? Además, me hace bien mantenerme ocupada». El sonido de un motor potente interrumpió su conversación. Un auto de lujo negro se detuvo junto a las bombas de gasolina. Carolina observó por la ventana cómo un hombre alto bajaba del vehículo. Vestía un traje oscuro que contrastaba con el entorno rural de la gasolinera. «Vaya, no vemos muchos de esos por aquí», murmuró Elena. El hombre entró a la tienda, quitándose los lentes de sol. Tendría unos 40 años, con cabello negro perfectamente cortado y una presencia que llenaba el espacio. «Buenas tardes», saludó con un acento que Carolina no pudo ubicar inmediatamente. «Necesito llenar el tanque y, si es posible, información sobre el camino a Ciudad de México». Carolina se adelantó al mostrador. «Claro, puede usar la bomba 3, ¿viene del norte?» «De Argentina, originalmente», respondió él con una leve sonrisa. «Pero hoy vengo de Monterrey. Soy Alejandro Torres». Se presentó extendiendo su mano. Carolina notó que no llevaba anillo de matrimonio. «Carolina Mendoza, y ella es Elena Figueroa, la dueña». Alejandro llenó su tanque y volvió a la tienda para pagar. Mientras Carolina procesaba el pago, él observó el local con curiosidad. «Es un lugar bastante remoto», comentó. «Lo suficiente para dejar a alguien abandonado», respondió Carolina sin pensar. Alejandro levantó una ceja. «Eso suena a una historia interesante». Carolina se sonrojó, arrepentida de su comentario impulsivo. «Lo siento, no debí decir eso». Alejandro estaba por responder cuando su auto emitió un ruido extraño, seguido de humo saliendo del capó. «¡Diablos!», exclamó, saliendo rápidamente. Carolina y Elena lo siguieron. Al abrir el capó, una nube de vapor les dio la bienvenida. «Parece que se rompió una manguera del radiador», diagnosticó Elena, sorprendiendo a ambos con su conocimiento. «Mi esposo era mecánico, algo aprendí». «¿Hay algún taller cerca?», preguntó Alejandro, visiblemente preocupado. «El más cercano está a 50 kilómetros», respondió Elena. «Y son casi las 5, dudo que te atiendan hoy». Alejandro pasó una mano por su cabello, frustrado. «Tengo una reunión importante mañana en la ciudad. Podemos llamar a Ernesto, el mecánico», sugirió Carolina. «Quizás pueda venir mañana temprano. Le avisaré». Elena regresó a la tienda para hacer la llamada. Carolina y Alejandro quedaron solos junto al auto humeante. «Supongo que estoy varado», comentó él con resignación. «Bienvenido al club», respondió Carolina con una sonrisa irónica. Alejandro la miró con interés. «¿También tienes problemas con tu auto?». Carolina dudó un momento antes de responder. «No exactamente. Mi esposo decidió que sería divertido dejarme aquí como broma de cumpleaños». «¿Disculpa?». Alejandro parecía genuinamente sorprendido. «Me vendó los ojos, me trajo hasta aquí con sus amigos y me abandonó», explicó ella, sorprendida por su propia franqueza con un desconocido. Incluso lo transmitieron en vivo para que todos se rieran. La expresión de Alejandro pasó de la sorpresa a la indignación. «Eso no es una broma. Es crueldad». «Eso mismo le dije».
Carolina sonrió tristemente. Pero según él, solo necesito desarrollar sentido del humor. Elena regresó con noticias. Ernesto viene mañana a las 8. Dice que necesitará pedir la pieza, así que probablemente estarás aquí 2 días. Alejandro suspiró. ¿Hay algún hotel cerca? Elena y Carolina intercambiaron miradas. El pueblo más cercano está a 20 kilómetros, explicó Elena. Pero tengo un sofá en mi casa, detrás de la tienda. No es mucho, pero... Se lo agradezco infinitamente, respondió Alejandro. Puedo pagar, por supuesto. Esa noche los 3 cenaron juntos en la pequeña vivienda de Elena. Alejandro resultó ser dueño de una empresa naviera con operaciones en Argentina, Brasil y México. ¿Y tú?, preguntó a Carolina. Elena me dijo que eres maestra. De primaria sí, confirmó ella. O lo era hasta hace una semana. Ahora no estoy segura de nada. ¿Qué harás cuando decidas irte de aquí? Carolina jugueteó con su comida. Mi hermana vive en Sao Paulo. Quizás pueda quedarme con ella un tiempo hasta encontrar trabajo. ¿Hablas portugués? Mi madre era brasileña, explicó. Me enseñó desde pequeña. Alejandro pareció considerar algo antes de continuar. Mi empresa está expandiendo operaciones en Sao Paulo. Siempre necesitamos personal administrativo bilingüe. Carolina lo miró con sorpresa. Me estás ofreciendo trabajo. Te estoy ofreciendo una oportunidad, corrigió él. El trabajo, tendrás que ganártelo. La mañana siguiente, Carolina ayudó a Alejandro a comunicarse con el mecánico, quien confirmó que necesitaría al menos un día más para arreglar el auto. Durante ese tiempo, Alejandro observó cómo Carolina manejaba la tienda, su trato con los clientes y su disposición para aprender. La segunda noche, antes de dormir, Alejandro le entregó una tarjeta. Si decides ir a Sao Paulo, llámame, dijo simplemente. Todos merecemos segundas oportunidades, especialmente después de que alguien más arruine la primera. Carolina tomó la tarjeta, sintiendo que algo importante estaba sucediendo. Por primera vez en una semana, vio un camino posible hacia adelante, uno que ella misma podría construir. Gracias, respondió guardando cuidadosamente la tarjeta. Lo pensaré. Cuando el auto estuvo listo al día siguiente, Alejandro se despidió de ambas mujeres con cortesía. Al arrancar el motor, bajó la ventanilla y miró directamente a Carolina. A veces las peores experiencias nos llevan a los mejores lugares, dijo. Confía en tu instinto. Mientras el lujoso auto se alejaba, Carolina sostuvo la tarjeta en su mano, considerando posibilidades que nunca antes había imaginado. 6 meses habían pasado desde aquella noche en la gasolinera. Carolina miraba por la ventana del pequeño apartamento que compartía con su hermana Luciana en Sao Paulo. La ciudad era enorme, ruidosa y vibrante, tan diferente de la tranquilidad de la gasolinera El Descanso, donde había pasado casi un mes. ¿Nerviosa por tu presentación?, preguntó Luciana mientras preparaba café en la cocina. Un poco, admitió Carolina, ajustando el cuello de su blusa. Nunca pensé que estaría presentando estrategias de logística internacional. El camino hasta este momento no había sido fácil. Después de 2 semanas trabajando con Elena, Carolina finalmente tuvo el valor de llamar al número en la tarjeta de Alejandro. Para su sorpresa, él recordaba perfectamente su oferta y arregló una entrevista por videollamada para un puesto de asistente administrativa. No esperaba que llamaras tan pronto, le confesó Luciana, sentándose junto a ella con 2 tazas de café. Creí que volverías con Javier. Carolina negó con la cabeza. Intentó comunicarse varias veces. Primero con disculpas falsas, luego con amenazas, recordó con amargura. Cuando le dije que me iba a Brasil, me llamó loca. Siempre fue un idiota, afirmó Luciana. Nunca entendí que le viste. Carolina se encogió de hombros. Creí que sus bromas eran su forma de demostrar cariño. Qué equivocada estaba. Su teléfono vibró con una notificación. Con el ceño fruncido, Carolina abrió la aplicación de Instagram. Una compañera de trabajo le había enviado una captura de pantalla, una publicación de Javier. Increíble cómo algunos problemas mentales pueden destruir un matrimonio, decía el texto. Me abandonó sin explicación y ahora me entero que está en otro país. Ruego por su salud mental. Carolina sintió náuseas. Los comentarios eran peores. Siempre pensé que era rara.
Te mereces a alguien mejor, hermano. Algunas mujeres enlocan de la nada. ¿Qué pasa?, preguntó Luciana, notando su expresión. Javier está diciendo que lo abandoné por problemas mentales, respondió mostrándole el teléfono. Y todos le creen. ¿Y qué vas a hacer? Responder. Carolina pensó en el video que Elena había recuperado de las cámaras de seguridad de la gasolinera. Mostraba claramente a Javier y sus amigos riéndose mientras la dejaban abandonada. Elena le había enviado una copia por correo, por si algún día la necesitas. No, decidió Carolina. No voy a caer en su juego. Tengo cosas más importantes que hacer. Y era cierto. En los 6 meses desde que comenzó a trabajar para la empresa de Alejandro, Carolina había demostrado tener un talento natural para la organización y la comunicación. Comenzó como asistente, pero rápidamente asumió más responsabilidades, especialmente en la coordinación entre las oficinas de Brasil y México. Por cierto, ¿cómo va tu relación con el jefe?, preguntó Luciana con una sonrisa pícara. No hay ninguna relación, respondió Carolina con firmeza. Es estrictamente profesional. Pero te dio el trabajo, te ayudó a conseguir visa y siempre te pide a ti para las reuniones importantes, insistió su hermana. Porque soy buena en lo que hago, defendió Carolina, y porque hablo español, lo que es útil para los clientes mexicanos. La verdad era más complicada. Alejandro había sido un mentor exigente pero justo. Mantenía una distancia profesional, pero Carolina a veces sorprendía su mirada siguiéndola durante las reuniones. Ella misma se encontraba pensando en él más de lo que debería. Además, no estoy lista para otra relación, añadió. Apenas estoy aprendiendo a confiar en mí misma de nuevo. Luciana asintió comprensivamente. Lo sé, hermana. Solo bromeaba. Carolina se tensó ante la palabra bromeaba, un reflejo condicionado después de años de bromas de Javier. Lo siento, mala elección de palabras, se disculpó Luciana, notando su reacción. Esa tarde, Carolina presentó su propuesta para mejorar la ruta logística entre Brasil y Argentina. Cuando terminó, hubo un momento de silencio antes de que la sala estallara en aplausos. Impresionante, señora Mendoza, comentó uno de los ejecutivos. Para alguien que llevaba tan poco tiempo en logística, ha captado la esencia del problema. Carolina sonrió sintiendo una mezcla de orgullo y satisfacción. Después de la reunión, Alejandro la invitó a su oficina. «Felicitaciones», dijo cerrando la puerta. «Tu propuesta nos ahorrará millones si funciona como esperamos». «Gracias por darme la oportunidad», respondió ella. «No muchos habrían confiado en una maestra de primaria para un puesto así. Vi algo en ti desde el principio», confesó Alejandro. «Una determinación que no es común». Se miraron por un momento, un silencio cargado de algo que ninguno estaba listo para nombrar. «Tengo que promoverte», continuó él rompiendo el momento. «Coordinadora de operaciones internacionales. El puesto viene con un aumento significativo». Carolina parpadeó sorprendida. «Alejandro, apenas llevo 6 meses aquí». «Y has hecho más en ese tiempo que algunos en años», la interrumpió. «Te lo has ganado». De regreso al apartamento, Carolina no podía dejar de sonreír. Su vida había cambiado tanto en tan poco tiempo. De ser una esposa menospreciada a una ejecutiva en ascenso. Su teléfono vibró nuevamente. Esperando más drama de Javier, se sorprendió al ver un mensaje de Elena. «¿Cómo va todo, mijita? Aquí todo sigue igual, aunque extraño tu ayuda. Me alegra que encuentres tu camino. Recuerda que siempre tendrás un lugar aquí si lo necesitas». Carolina respondió con gratitud, adjuntando una foto de la vista desde su nueva oficina. Pensó en el contraste, de una gasolinera remota a un rascacielos en Sao Paulo, de víctima a protagonista de su propia historia. Esa noche, antes de dormir, volvió a mirar la publicación de Javier. Esta vez, en lugar de dolor, sintió lástima. Javier seguía atrapado en su pequeño mundo de mentiras y manipulación, mientras ella había encontrado la libertad en el lugar más inesperado. «A veces las peores experiencias nos llevan a los mejores lugares», había dicho Alejandro. Carolina comenzaba a creer que tenía razón. 2 años habían pasado desde que Carolina llegó a Sao Paulo. Su vida era irreconocible comparada con la que tenía antes. Como coordinadora de operaciones internacionales, tenía un equipo bajo su mando y respeto dentro de la empresa.
El apartamento que compartía con Luciana había quedado atrás. Ahora tenía su propio lugar pequeño pero elegante, en un barrio tranquilo. Su relación con Alejandro seguía siendo estrictamente profesional, aunque ambos sentían una tensión cada vez más difícil de ignorar durante sus reuniones privadas. «Necesito que viajes a Buenos Aires la próxima semana», le informó Alejandro durante una reunión de fin de día. «Tenemos que cerrar el contrato con Naviera del Sur y prefiero que estés presente». Carolina asintió, revisando su agenda. «¿Cuántos días estaríamos allá?» 3, tal vez 4, respondió él, y agregó después de una pausa. «Yo también iré, por supuesto». Sus miradas se encontraron brevemente antes de que ambos volvieran a sus documentos. «Prepararé todo para el viaje», dijo ella levantándose para salir. «Carolina», la llamó Alejandro cuando estaba por abrir la puerta. «Has hecho un trabajo excepcional estos 2 años». Ella sonrió, sintiendo un calor familiar en el pecho. «Gracias por la oportunidad». El viaje a Buenos Aires comenzó con un vuelo temprano. Sentados uno junto al otro en primera clase, Carolina y Alejandro discutieron los detalles de la negociación que les esperaba. Era la primera vez que viajaban juntos fuera de Brasil. «¿Habías estado antes en Argentina?», preguntó él mientras el avión despegaba. «No», admitió Carolina. «De hecho, nunca había salido de México hasta que vine a Brasil». Alejandro la miró con curiosidad. «¿Y no extrañas tu país, tu familia, tus amigos?» Carolina desvió la mirada hacia la ventanilla. «Mi única familia es Luciana», respondió. «Y mis amigos...» Bueno, todos creyeron la versión de Javier sobre mi supuesto abandono y problemas mentales. «Lo siento», murmuró Alejandro. «No quise...» «Está bien», lo interrumpió ella con una sonrisa. «Eso quedó atrás. Ahora tengo una nueva vida». Al llegar a Buenos Aires, se hospedaron en un elegante hotel del centro. Sus habitaciones estaban en el mismo piso, separadas por un corto pasillo. La primera reunión con los ejecutivos de Naviera del Sur fue tensa pero productiva. Carolina impresionó a todos con su conocimiento del mercado argentino y su fluidez en español. Después de 2 días de intensas negociaciones, la noche antes de firmar el contrato, Alejandro invitó a Carolina a cenar para celebrar el éxito anticipado. «Conozco un lugar en Puerto Madero que te encantará», le dijo. El restaurante estaba ubicado junto al río, con vistas a los antiguos docks renovados. La comida era exquisita y el vino, mejor aún. Poco a poco, la conversación se fue alejando de los negocios. «Nunca me contaste realmente qué pasó con tu matrimonio», comentó Alejandro después de su segundo vaso de vino. «Perdón si soy entrometido». Carolina jugueteó con su copa, considerando qué tanto revelar. «Ya conoces la parte de la gasolinera», respondió finalmente. «Lo que no sabes es que esa no fue la primera vez que Javier me humilló. Solo fue la gota que derramó el vaso». «¿Cómo puede alguien tratar así a la persona que supuestamente ama?», preguntó Alejandro, genuinamente perplejo. «Me pregunto lo mismo», Carolina suspiró. «Durante años creí que era mi culpa, que yo era demasiado seria, demasiado aburrida. Ahora entiendo que era manipulación». Alejandro extendió su mano sobre la mesa, tomándola de Carolina. «Eres la mujer más fascinante que he conocido», dijo con voz baja pero firme. «Inteligente, fuerte, resiliente. Cualquiera sería afortunado de tenerte en su vida». Carolina sintió que su corazón se aceleraba. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir algo más que cautela hacia un hombre. «¿Incluso tú?», preguntó, sorprendiéndose a sí misma con su atrevimiento. Los ojos de Alejandro se oscurecieron y su pulgar acarició suavemente el dorso de la mano de Carolina. «Especialmente yo», respondió. «Pero no quería complicar nuestra relación profesional y tampoco quería aprovecharme de tu situación». «Han pasado 2 años, Alejandro», dijo ella con una sonrisa. «Ya no soy la mujer perdida que encontraste en esa gasolinera». Después de la cena, caminaron por Puerto Madero. La noche era fresca pero agradable, con la luna reflejándose en el agua oscura. «Siempre me pregunté por qué me ayudaste», comentó Carolina mientras se detenían junto a la barandilla. «Podrías haberme dado cualquier excusa». Alejandro miró hacia el río antes de responder. «Mi esposa me dejó hace 5 años», confesó. «No fue como lo tuyo,
Simplemente decidió que prefería a otro hombre, pero sé lo que es sentirse abandonado, perder el rumbo. Lo siento, murmuró Carolina. No lo sabía. No es algo que comente mucho. Alejandro se encogió de hombros. Pero cuando te vi en esa gasolinera, vi algo en ti que me recordó a mí mismo. Esa mezcla de dolor y determinación. Se miraron en silencio, la ciudad iluminada a sus espaldas. Carolina se acercó lentamente, dándole tiempo para retroceder. Él no lo hizo. Sus labios se encontraron tentativamente al principio, luego con mayor seguridad. Cuando se separaron, Carolina apoyó su frente contra el pecho de Alejandro. «No sé si estoy lista para esto», susurró. Él acarició su cabello suavemente. «No tenemos que apresurarnos. Podemos ir tan despacio como necesites». De regreso en Sao Paulo, su relación evolucionó cautelosamente. Mantenían la profesionalidad en la oficina, pero fuera del trabajo comenzaron a conocerse verdaderamente. 6 meses después, Alejandro le propuso matrimonio durante un fin de semana en una playa desierta. «No quiero presionarte», le dijo mientras sostenía un sencillo pero elegante anillo. «Pero quiero que sepas que estoy comprometido contigo, con lo que estamos construyendo juntos». Carolina miró el anillo, luego a Alejandro. Pensó en el camino recorrido, de la humillación al respeto, del abandono al amor verdadero. «Sí», respondió, sintiendo que las lágrimas llenaban sus ojos. «Sí quiero». La ceremonia fue íntima. Solo Luciana, Elena, quien voló desde México especialmente para la ocasión, y unos pocos amigos cercanos. Carolina tomó el apellido Torres, no por tradición sino como símbolo de su nueva vida. Como regalo de bodas, Alejandro compró un yate que bautizaron Nuevo Comienzo. Mientras navegaban por la costa brasileña en su luna de miel, Carolina pensó en la increíble transformación de su vida. «¿En qué piensas?», preguntó Alejandro, abrazándola por detrás mientras miraban el atardecer desde la cubierta. «En que a veces los finales son solo el principio de algo mejor», respondió ella girándose para besarlo. Lo que ninguno de los dos sabía era que ese algo mejor pronto se encontraría cara a cara con el pasado que Carolina había dejado atrás. 3 años habían pasado desde aquella noche en la gasolinera. Carolina se había transformado por completo, de maestra de primaria a ejecutiva de una naviera internacional, de esposa menospreciada a pareja, respetada. Su vida con Alejandro era tranquila y satisfactoria, llena de desafíos profesionales y momentos de genuina felicidad. El Nuevo Comienzo, el yate que Alejandro le había regalado, se balanceaba suavemente en las aguas de Río de Janeiro. La empresa había organizado un evento para potenciales clientes y socios comerciales durante la Conferencia Internacional de Comercio Marítimo. «Todo está listo», informó Carolina a su esposo mientras revisaba la lista de invitados. Confirmaron asistencia casi todos los contactos prioritarios. «Excelente», Alejandro besó su mejilla. «¿Estás lista para deslumbrarlos?». Carolina sonrió ajustando su elegante vestido azul marino. «Siempre». El evento comenzó al atardecer. Los invitados llegaban en pequeñas lanchas que los transportaban desde el muelle hasta el yate anclado en la bahía. Carolina recibía a cada uno con profesionalismo y calidez, presentándolos a Alejandro y a otros ejecutivos clave. «Señora Torres, un placer conocerla finalmente», saludó uno de los asistentes. Su reputación en logística internacional la precede. Carolina sonrió, todavía sorprendida a veces por el respeto que generaba en la industria. «El placer es mío, señor Velázquez. Esperamos que esta noche sea el comienzo de una relación fructífera». Cuando la cubierta estaba ya llena de invitados, Carolina notó que la última lancha se acercaba. 2 hombres subieron a bordo, uno de ellos revisando nerviosamente su teléfono. Carolina se congeló. Aún de espaldas, reconocería esa postura en cualquier lugar. Javier Rojas. No había cambiado mucho en 3 años, el mismo corte de pelo, la misma manera de ajustarse la corbata repetidamente. Junto a él estaba Mateo, ahora con algunas canas prematuras en las sienes. «Respira», se dijo Carolina a sí misma, sintiendo que su corazón se aceleraba. Alejandro, notando su tensión, se acercó. «¿Qué sucede?». «El hombre del traje gris», murmuró ella. «Es Javier, mi ex esposo».
Alejandro miró en esa dirección, evaluando al recién llegado. ¿Quieres que los haga salir? Carolina negó con la cabeza. No, este es nuestro evento. No dejaré que me afecte. Alejandro apretó su mano suavemente. Estaré cerca si me necesitas. Carolina se enderezó y continuó saludando a los invitados. Con cada interacción, recuperaba la confianza. Esta era su vida ahora, y ningún fantasma del pasado podía arrebatársela. Inevitablemente, Javier se acercó al grupo donde ella conversaba. Cuando finalmente la vio, sus ojos se abrieron con incredulidad. «¿Carolina?», exclamó interrumpiendo la conversación. «No puedo creerlo». Ella lo miró con una calma calculada. «Javier, qué sorpresa». Los demás invitados, sintiendo la tensión, se alejaron discretamente. Mateo se había quedado paralizado unos metros atrás, reconociéndola también. «Estás diferente», balbuceó Javier recorriéndola con la mirada. «Cuando vi tu nombre en la lista de anfitriones, no pensé, creí que sería otra Carolina Torres». «La vida da muchas vueltas», respondió ella con frialdad. «¿Qué te trae a nuestro evento?» «Estoy expandiendo mi negocio inmobiliario a Brasil», explicó él recuperando algo de compostura. «Un socio me recomendó contactar con Naviera Torres para posibles proyectos en puertos». Carolina asintió, manteniendo su expresión neutral. «Ya veo. Te presentaré a nuestro director de desarrollos urbanos entonces». «Espera». Javier la tomó del brazo, bajando la voz. «Tenemos que hablar. ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué desapareciste así?» Todos estábamos preocupados. Carolina se liberó suavemente, pero con firmeza. «¿Preocupados?», preguntó con incredulidad. «¿Después de abandonarme en una gasolinera? ¿Después de decirme que no volviera hasta que madurara? Fue solo una broma», insistió Javier. «Te esperamos todo el día siguiente. Cuando no volviste, pensamos que habías tenido algún tipo de crisis». Carolina sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «¿Es eso lo que les dijiste a todos? ¿Que tuve una crisis?». Javier tuvo la decencia de parecer avergonzado. Estaba confundido, dolido. No sabía qué pensar cuando desapareciste. «Permíteme recordarte lo que pasó». Carolina se acercó hablando en voz baja pero intensa. «Me vendaste los ojos, me llevaste a una gasolinera en medio de la nada y me dejaste ahí sin dinero ni modo de volver. Cuando te llamé pidiendo ayuda, te reíste y lo transmitiste en vivo para que tus amigos se burlaran». Javier palideció. No era... «Lo que no sabes», continuó ella, «es que Elena, la mujer que me ayudó esa noche, había instalado cámaras de seguridad después de un intento de robo. Tengo el video de ustedes riéndose mientras se alejaban, dejándome sola y confundida». Los ojos de Javier se abrieron con alarma. «Carolina, escucha, han pasado años. Éramos jóvenes, cometí errores». «No necesito venganza, Javier», lo interrumpió ella. «Mi vida actual es toda la bendición que necesito. Pero si sigues difundiendo mentiras sobre mí, ese video podría llegar a tus clientes y socios. Me pregunto qué pensarían de hacer negocios con alguien capaz de tal crueldad». Alejandro eligió ese momento para acercarse, colocando un brazo protector alrededor de la cintura de Carolina. «¿Todo bien, cariño?», preguntó, mirando a Javier con educada curiosidad. «Perfectamente», respondió Carolina. «Alejandro, te presento a Javier Rojas, un desarrollo inmobiliario de México. Javier, mi esposo, Alejandro Torres, dueño de Naviera Torres». El color abandonó completamente el rostro de Javier al comprender la situación. «Un placer», murmuró extendiendo una mano temblorosa. «Igualmente», respondió Alejandro con una sonrisa que no ocultaba su frialdad. «Carolina me ha hablado de usted. La incomodidad de Javier era palpable. Solo vine a presentar una propuesta de negocio, pero quizás este no sea el momento adecuado». «Por el contrario», intervino Alejandro, «siempre estamos abiertos a propuestas, aunque debería saber que tenemos estándares muy estrictos sobre la integridad de nuestros socios». Javier asintió nerviosamente y se excusó, arrastrando a un confundido Mateo hacia el otro extremo del yate. Durante el resto de la noche, evitó cuidadosamente a Carolina y Alejandro. Cuando el último invitado se marchó y quedaron solos en la cubierta, Carolina se apoyó en la barandilla, contemplando las luces de río brillando sobre el agua. «¿Estás bien?»,
preguntó Alejandro abrazándola por detrás. Extrañamente sí, respondió ella. Durante años tuve miedo de este momento, de volver a verlo, de enfrentarlo, pero cuando finalmente sucedió, me di cuenta de que ya no tiene poder sobre mí. Fuiste magnífica. Alejandro besó su cabello. La forma en que manejaste la situación, estoy orgulloso de ti. Carolina se giró para mirarlo. ¿Te arrepientes de no haber vuelto?, preguntó él después de un momento. Aquel día en la gasolinera fue el peor de mi vida, respondió Carolina, reflexiva. Pero me obligó a descubrir mi propia fuerza. No puedo arrepentirme del camino que me trajo hasta aquí. El yate se mecía suavemente bajo la luz de la luna. Carolina pensó en la mujer asustada y humillada que había sido, en la larga travesía hasta convertirse en quien era ahora, de víctima a sobreviviente, de sobreviviente a triunfadora. ¿Sabes qué es lo más curioso?, comentó entrelazando sus dedos con los de Alejandro. Si Javier no hubiera sido tan cruel, nunca te habría conocido. Nunca habría descubierto lo que soy capaz de lograr. Entonces supongo que deberíamos agradecerle, bromeó Alejandro. Carolina rió, un sonido libre y genuino que se elevó hacia el cielo estrellado. Quizás algún día. Por ahora prefiero concentrarme en nuestro futuro. Mientras el nuevo comienzo se balanceaba bajo las estrellas, Carolina comprendió que su verdadero viaje apenas comenzaba. Y esta vez, ella misma sostenía el timón. 5 años habían pasado desde aquella noche fatídica en la gasolinera El Descanso. La vida que Carolina vivía ahora era tan diferente que a veces sentía que aquella mujer abandonada había sido otra persona, en otra vida. El nuevo comienzo estaba anclado cerca de la costa de Fortaleza. Carolina observaba desde la cubierta cómo su hija Valentina, de apenas 1 año, gateaba persiguiendo una pelota con la supervisión atenta de Alejandro. La niña tenía los ojos de su padre y la sonrisa determinada de Carolina. «Cuidado, pequeña conquistadora», murmuró Alejandro mientras evitaba que Valentina se acercara demasiado a la barandilla. «Igual de valiente que tu madre». Carolina sonrió acercándose a su familia. Habían decidido regresar a México por una razón especial: visitar la gasolinera donde todo comenzó. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Alejandro mientras atracaban en el puerto. «Podemos cambiar de planes». «Estoy segura», respondió Carolina con determinación. «Es importante para mí cerrar este círculo». El viaje desde el puerto hasta la gasolinera tomó casi 2 horas. Carolina observaba el paisaje desértico, recordando cómo lo había visto aquella primera noche. Aterrador, desolado, el escenario de su abandono. Hoy, bajo la luz del sol y con su familia a su lado, parecía simplemente un pedazo más del camino. Cuando el auto se detuvo frente a la gasolinera, Carolina contuvo la respiración. El lugar había cambiado. Ahora había un pequeño restaurante adjunto a la tienda, con mesas bajo sombrillas coloridas. Un letrero en la entrada decía: «El Descanso, refugio del viajero». Elena salió al escuchar el motor, secándose las manos en el delantal. Cuando vio a Carolina, su rostro se iluminó. «Mijita», exclamó, acercándose con los brazos abiertos. «Por fin viniste». Se abrazaron largamente. A pesar de haber mantenido contacto por teléfono y videollamadas, no se habían visto en persona desde la boda. «Elena, te presento a Valentina», dijo Carolina, tomando a la niña de los brazos de Alejandro. Elena miró a la pequeña con ojos húmedos. «Es preciosa», susurró. «Tiene tus ojos, aunque el color sea de su padre». El restaurante estaba cerrado ese día, especialmente para recibirlos. Mientras Alejandro jugaba con Valentina en una de las mesas, Carolina y Elena caminaron hasta el lugar exacto donde Javier la había dejado 5 años atrás. «¿Quién iba a decir que ese momento horrible te llevaría a todo esto?», comentó Elena, señalando hacia donde Alejandro hacía reír a la niña. «La vida tiene formas extrañas de guiarnos», respondió Carolina. «¿Recuerdas que me dijiste que la manipulación me hacía dudar de mis propios sentimientos?». Elena asintió. «Lo recuerdo bien. Ese fue el primer paso. Entender que no estaba loca, que mis sentimientos eran válidos». Carolina tocó el poste de la gasolinera como para conectar con ese momento. Sin esa claridad, nunca habría podido reconstruirme. «¿Supiste algo más de él?», preguntó Elena con cautela.
¿De Javier? Carolina sonrió levemente. Nos encontramos hace 2 años, en un evento de negocios. Estaba con Mateo intentando expandir su negocio inmobiliario. Me reconoció. ¿Y qué pasó? Intentó justificarse, decir que todos estaban preocupados cuando desaparecí. Carolina negó con la cabeza. Le mencioné el video de las cámaras de seguridad. Palideció como si hubiera visto un fantasma. Elena soltó una carcajada. Me habría encantado ver eso. Lo curioso es que nunca necesité usar ese video, continuó Carolina. Su negocio fracasó por sus propias malas decisiones. Según supe, Mateo lo estafó y se quedó con la mayor parte de los bienes. El karma, comentó Elena. Alejandro se acercó con Valentina, quien comenzaba a quedarse dormida. Creo que alguien necesita una siesta, dijo, entregándosela a Carolina. Los dejo un momento. Elena se excusó. Tengo que revisar algo en la cocina. Cuando quedaron solos, Alejandro abrazó a Carolina por la espalda, mientras ella sostenía a su hija. ¿Cómo te sientes?, preguntó él. En paz, respondió ella, como si finalmente pudiera cerrar un capítulo que quedó abierto durante mucho tiempo. Hay algo que nunca te pregunté, dijo Alejandro después de un momento. ¿Por qué guardaste ese video todos estos años? ¿Realmente pensabas usarlo? Carolina reflexionó antes de responder. Al principio era miedo. Temía que Javier intentara algo que de alguna manera lograra lastimarme de nuevo, confesó. Luego se convirtió en una especie de seguro, y con el tiempo, simplemente en un recordatorio de lo lejos que había llegado. Se alejó unos pasos de la gasolinera, hacia el terreno desértico que la rodeaba. De su bolso sacó una pequeña memoria USB. ¿Es el video?, preguntó Alejandro sorprendido. Carolina asintió. Ya no lo necesito. Con cuidado se agachó y cavó un pequeño hoyo en la tierra con sus dedos. Depositó la memoria y la cubrió suavemente. ¿Por qué enterrarlo?, preguntó Alejandro. ¿Por qué no simplemente tirarlo? Porque este lugar me transformó, respondió ella acariciando a su hija dormida. No quiero olvidarlo ni negarlo. Quiero honrarlo, reconocer que fue parte del camino. Regresaron al restaurante, donde Elena había preparado una comida especial. Durante la tarde, Carolina le contó cómo había conseguido expandir las operaciones de la naviera a nuevos puertos, cómo equilibraba su trabajo con la maternidad y los planes que tenían para el futuro. Nunca imaginé que aquella mujer llorando en mi tienda llegaría tan lejos, comentó Elena con orgullo, pero siempre vi algo especial en ti. Cuando llegó el momento de despedirse, Carolina abrazó a Elena con fuerza. Gracias por todo, susurró, por darme refugio cuando más lo necesitaba. Gracias a ti por la inversión en el restaurante, respondió Elena. Cambió mi vida también. En el camino de regreso al puerto, Carolina miró por la ventanilla la gasolinera que se empequeñecía en la distancia. Valentina dormía en su regazo y Alejandro conducía en silencio, respetando su momento de reflexión. En mi cumpleaños, mi esposo y sus amigos me vendaron los ojos, me dejaron en una gasolinera remota como broma y se fueron, pensó Carolina, recordando aquella noche. Nunca volví. 3 años después, me vieron en el yate de un millonario y como su esposa. La historia que alguna vez sonó como una tragedia, ahora tenía el sabor de un triunfo. No porque terminó con un millonario, sino porque terminó siendo dueña de su propio destino. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro notando su sonrisa. En que a veces el abandono no es un final, respondió Carolina mirando a su hija. A veces es solo el comienzo de encontrarte a ti misma. El nuevo comienzo los esperaba, listo para llevarlos a su próxima aventura. Y esta vez, Carolina sabía exactamente quién era y hacia dónde navegaba,